अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मुसलमानों में Entre los musulmanes hay un grupo que está en manos de estos ulemas despiadados, cuyo objetivo es generar disturbio y sin pensar atacan a la Ahmadiyyat sin más prerrogativa. Hay algunos y se ven cada vez más que no tienen nada que ver con la religión, solamente rezan los Eid o como mucho rezan la oración del viernes. Hay otros que a pesar de no aceptar la compulsión en la religión y los fatwas que dan los ulemas no se atreven a rechazarlos por miedo. Sin embargo, también hay un grupo que no tiene mucho conocimiento sobre la religión, pero tienen el deseo que por parte de los extraños, que a los musulmanes, a las objeciones que se hacen sobre ellos, se les impida, se les responda y que se les acallen las bocas. Su deseo es que todas las comunidades islámicas, siendo una, a los enemigos del Islam y al Dajjal se confronten a ellos. En este grupo están los musulmanes que viven en el Indostán y en los países musulmanes árabes y otros musulmanes que viven en otros países de mayoría musulmana, porque por parte de ellos que quieren conocer al Islam como Islam, no bajo el nombre de una mancomunidad. También objetan a la comunidad ahmadía y levantan la cuestión de que primero en el Islam no habían suficientes comunidades para que ustedes crearan una más. Nos dicen que si nosotros somos realmente tenemos dolor por el Islam,
pues intenten que no haya tantas mancomunidades dentro del mundo islámico. Y lo primero, dice Hazur, que voy a intentar responder a estas personas y agradecerles que por lo menos nos consideran musulmanes sin pensar, y no nos acusan de incredulidad. A estas personas les diré que Allah, teniendo misericordia sobre la mancomunidad musulmana, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le profetizó, y siguiendo sus promesas, Allah Ta'ala envió a Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani como el Mesías prometido y el Mahdi prometido, para que acabara con las mancomunidades. La comunidad Ahmadiyya, quien entra en la comunidad Ahmadiyya siendo musulmán y reconoce al Imam, al santo Mesías prometido, a quien envió el saludo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son musulmanes que provienen de distintas mancomunidades y se han unido a una comunidad que sigue el verdadero Islam, y por ello se unen a esta comunidad. Allah Ta'ala, como les ha bendecido, les ha dado el ojo del conocimiento, y al aceptar el verdadero Islam han aceptado entrar en otra comunidad y han entrado dentro de una profecía que dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de un juez justo, aquellas incrustaciones que se habían introducido dentro del Islam a lo largo de este tiempo, a la luz del Sagrado Corán, se corrigieran estas alteraciones, y siguiendo las enseñanzas del Santo Corán, no solo se corrigieran, sino que se cumplieran el verdadero objetivo de la enseñanza islámica. Este es la verdadera luz del que ha venido de Allah, y es fruto de sus enseñanzas que la comunidad Ahmadiyya, siguiendo las enseñanzas de Allah y su profeta, considera musulmán. Decir de forma suficiente que diga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, y esto es lo que nos dice el hadith. Pero al contrario, miran otras comunidades, y cada una respecto a la otra intenta desmerecer a las demás. Por lo tanto, los que tienen dolor hacia el Islam, para quitarles estas interpretaciones que la comunidad que la comunidad musulmana ya estaba dividida, y que la comunidad ahmadiyya ha hecho otra comunidad, y que ello genera más disputas, esta mala interpretación a la luz del Corán y el Hadith se ve que es una falta de conocimiento. Miren cualquier literatura de otras comunidades y están renegando unas de otras. Si ven la literatura de la comunidad ahmadiyya, verán que la defensa del Islam la estamos haciendo nosotros, o verán que estamos invitando a los musulmanes de que se olviden de criticarse unos a los otros y que sirvan al Islam, o verán que luchamos, como tenemos que luchar para cumplir con los derechos de Allah y los derechos de nuestros semejantes, o veremos que, aparte del cariño, de la hermandad, cuáles son los pasos que debemos dar para olvidar los odios. Esas son las publicaciones que hacemos nosotros. También verán en nuestros libros cuál era el rango de los sahabas, de los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
que eran estrellas que deberíamos seguir, y por lo tanto en nuestros libros verán estas enseñanzas bellas, no verán cómo andamos criticando unos a los otros, porque hay muchísima información en el resto de las comunidades. Cojan cualquier libro y verán de otras comunidades que verán fatwas desmereciendo a la comunidad de al lado. Voy a coger, por ejemplo, el tema de cuál era el rango de los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay dos grupos, principalmente son los chiitas y los sunitas al respecto, y ambos dos, extralimitándose a estos sahabas, han intentado desmerecer a los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dieron unos sacrificios inmensos en la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debido a estas diferencias se critican unos frente a otros. Si uno eleva el rango de Hazrat Ali y Hazrat Hussein, y otro grupo respecto a los Khulafai Rashidin intenta tirar su rango, los otros no se han quedado cortos a la hora de responder. Y dentro de estos grupos, a su vez, hay subdivisiones, y estas subdivisiones también, a su vez, están generando más disputas. Es decir, parece como si el objetivo de cada uno fuera, solamente estuvieran denigrándose unos a los otros, y que unos quieren acusar a los otros de ser los generadores de las peleas. La imagen de la Ahmadiyyat es distinta. Mostramos la belleza del Islam. Por eso, en la comunidad Ahmadiyya, respecto a estas comunidades, considerarla como una comunidad de este estilo, de las que he mencionado, eso sería una injusticia. Estamos en el mes del Muharram y cada año pasamos por este mes en aquellos países donde hay mayoría sunni o shia. En el mes del Muharram, por ambas partes, vemos que hay una pérdida de dinero y de vidas. Por ejemplo, Pakistán, Irak, cojan cualquier país, vean que en Muharram hay alguna pelea donde se está perjudicando. Es más, esto ocurre a diario, pero especialmente en el mes del Muharram se ve esta tendencia, como he dicho, como unos se acusan a los otros. Cuando he juntado información me he dado cuenta que los insultos son tan grandes de unos a otros que no los voy a presentar aquí. Hoy, solo siguiendo los sabios consejos del Santo Mesías prometido, que hablan de los Khulafai Rashidin y del Imam Hussein, voy a presentárseles para que vean de qué forma tan bella el Santo Mesías prometido intentó eliminar esta raíz de disputas. Cuando he buscado información he visto que hay mucha información, pero solo les voy a resumir algunos de los escritos en la comunidad Ahmadiyya, en aquellos que han entrado recientemente
en la comunidad es necesario que escuchen estos escritos, o esas gentes que ven de vez en cuando la MTA o tienen alguna simpatía hacia la comunidad o hacia el Islam. Hay una pregunta, y es que la comunidad es una secta que es como el resto de las comunidades. El Santo Mesías Prometido, cuando escribe en sus escritos, verán que el Santo Mesías Prometido vino a eliminar estas diferencias entre unos y otros, y vino a purificar. El Santo Mesías Prometido, al Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala le dijo que iba a unificarlos, y dijo que todos los musulmanes que están en la tierra deberían unirse en la religión única. Es decir, ha venido para eliminar las sectas y juntar a todos los musulmanes en una sola religión. Voy a leer algunos escritos de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. En primer lugar, voy a leer ese escrito donde habla de los Khulafai Rashidin, cómo seguir el ejemplo, y es un símbolo de ser musulmán, siguiendo a los Khalifas Rashidin. Dice que cualquier persona no puede ser creyente ni musulmán hasta que Abu Bakr, Umar, Usman y Ali, que Dios esté contento con ellos, no tenga su color. Ellos sus vidas las sacrificaron, las dedicaron en el camino de Dios. Los Khulafai Rashidin. En otra parte, el Santo Mesías Prometido, en el libro Sirul Khilafa, en la página 328, quiero decir el nombre porque es un libro en árabe, y los que saben árabe les doy la página para que tengan facilidad en la traducción, porque el Santo Mesías Prometido, la lengua que él empleaba, si lo expresamos en la lengua original, tiene más influencia. Los traductores no pueden llegar al rango, aunque sean árabes, al rango que el Santo Mesías Prometido explicó. Dice el Santo Mesías Prometido que juro por Dios que estos Khulafá, nobles, estos califas, eran esas gentes que al maestro del mundo, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tuvieron miedo a la muerte estando con él, y sacrificaron a sus padres, a sus familias, y ellos se separaron también se separaron de sus amigos solo por Allah, dieron sus dineros en la causa de Allah, y a pesar ellos cumplieron en sus ojos, no hubo la atracción del confort ni de la comodidad, y no buscaban las cosas fáciles. ¿Cómo podéis decir que estas gentes eran personas malas? Eran personas que estaban sometidas a la voluntad de Dios. Este era el pueblo que se sometió a la voluntad de Dios. Estas jalifas, estos Khulafai Rashidin, eran aquellos que sacrificaron todo delante del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam por el favor del Islam, y se sumergieron en Allah Ta'ala. En el Sirul Khilafa, la página 385, dice, hablando de Abu Bakr radiyallahu anhu, que él era un hombre de máximo conocimiento, humilde, clemente, misericordioso, y vivió una vida humilde y de pobreza,
era muy perdonador, compasivo, y debido a la luz, se le reconocía por la luz de su cara, y a él con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía una relación de amistad, y era un alma unida a la mejor alma que era el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue iluminada por su amado, su maestro. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bajo su luz, bajo la luz del santo profeta, y bajo su influencia, fue oscurecida su propia luz, el conocimiento del Corán, y era un orgullo para la humanidad, y el cariño del santo profeta era que más lo absorbía. Y al final, cuando Allah Ta'ala se demostró, rompió todas sus relaciones con el mundo y se hizo del color del querido, y todos sus deseos los sometió y limpió su alma de las debilidades, y se hizo de Allah, y en el encuentro del Creador se perdió. Y luego cuando la amistad del Creador empezó a correr por sus venas, cuando por las venas corría la amistad del Creador, y en su corazón y en cada partícula suya se iluminaba se mostraba la luz de Dios, entonces se le denominó el Siddiq. Es decir, cuando él, siguiendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se le denominó el Siddiq, el sincero. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, cuando habla de su sinceridad, cómo consiguió este rango, dice el santo Mesías prometido que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que le denominó el título de Siddiq, Allah sabe bien por qué, qué virtudes tenía. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, su grandeza o su privilegio es lo que encierra su corazón, y si lo observamos veremos que en verdad Hazrat Abu Bakr, que era un amigo sincero, verán que no encontramos parangón. Y debemos decir que en cada momento, en cada época que quiere alcanzar el rango de Siddiq, es necesario que tenga la naturaleza de Abu Bakr, hasta donde pueda, luche, se esfuerce, y luego, según sus posibilidades, haciendo oración, hasta que uno no tenga la sombra de Hazrat Abu Bakr y no se impregna de sus cualidades, no puede disponer o de ser merecedor de la virtud del Siddiq. ¿Cuál es la naturaleza de Hazrat Abu Bakr? Dice Hazur que ahora necesitaría mucho tiempo, pero dice que voy a mencionar un acontecimiento, y es que cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo ser profeta, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu se había ido a Siria por un viaje. Cuando volvió, estaba en el camino, una persona le saludó y le dijo, le habló sobre Meca y preguntó, ¿hay algo nuevo? Y como saben, cuando una persona vuelve de viaje, en el camino, si se encuentra a alguien, algún paisano, intenta preguntar cómo van las cosas por la tierra donde nació. Y dijo esta persona que hay un hecho extraño, y es que tu amigo Muhammad dice ser un mensajero. Hazrat Abu Bakr dijo que si él ha dicho que es un profeta, seguro que lo es. Y porque no es posible que, fíjense cómo conocía al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no pidió ningún milagro, no pidió, porque el milagro lo pide a una persona que no esté familiarizado y no necesite ser tranquilizado, pero una persona que conoce toda la situación, ¿qué necesidad tiene de algún signo extraordinario? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu en el camino aceptó
aceptó durante su viaje su proclama de ser mensajero. Cuando se encontró con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su vuelta a Makkah, le preguntó: ¿usted ha dicho ser un mensajero de Dios? Y el santo profeta Muhammad le dijo: sí, es verdad, lo he dicho. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu le dijo: usted, yo testigo que soy la primera persona en seguirle. Porque decir no era, esta palabra no era solo palabra, porque con sus hechos él hasta su muerte cumplió con esta promesa, y después de su muerte continuó también con esta promesa. ¿Cómo mostró esta fidelidad Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu? Dice el Santo Mesías Prometido que en una ocasión algunos enemigos le capturaron y le pusieron, le ataron el cuello, empezaron a apretar y estaba a punto de morir cuando vino Hazrat Abu Bakr y les separó y pegaron a Hazrat Abu Bakr de tal forma que cayó inconsciente, desmayado. Y Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, hablando de un gran favor que hizo sobre la mancomunidad, el Santo Mesías Prometido radhiyallahu sallam, al decir este versículo del Corán, demuestra, al recitar este versículo del Corán, Hazrat Abu Bakr Siddiq demuestra que el Santo Jesucristo había fallecido, porque si la traducción de este versículo es que todos los profetas anteriores al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam han fallecido, y sin embargo hay algunos que no han fallecido, este versículo no podría tener esta contundencia, porque fue un argumento y no cumple o no puede ser presentado como una prueba. Entonces esta declaración de Abu Bakr no valdría, y este argumento que presentó sobre la muerte de los profetas anteriores del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningún sahaba lo rechazó, porque estaban todos los compañeros del Santo Profeta delante y todos al escucharlo callaron. Con eso se demuestra que los sahabas en su conjunto acordaron y no estaba en el extravío. Los favores del Hazrat Abu Bakr es que también este error que iba a ocurrir en el futuro durante su califato mostró la verdad y nos dio un argumento para librarnos del extravío. Si hoy, frente a los molvis de hoy, lo presentáramos, no pueden romper este argumento. Por eso oramos, pedimos a Allah Ta'ala que Dios envíe miles de bendiciones sobre el espíritu del santo Abu Bakr, porque demostró con esta aseveración que el Santo Jesucristo había muerto. Otro detalle de su vida, dice el Santo Mesías Prometido, en aquella época musulmana había juntado a gente. En ese momento, cuando fue elegido Khalifa, ¿qué dificultades tuvo? Si no hubieran tenido ese espíritu y no tuviera la fe que le transmitió el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubiera sido muy difícil, se hubiera intranquilizado. Pero el Siddiq, que era Hazrat Abu Bakr, era su vecino, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estaba bajo su sombra, estaba en su sombra, y cayó esta sombra sobre él, y su corazón se llenó de la certeza y mostró esa firmeza que después del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no van a encontrar ustedes un parangón. Su vida era la vida del Islam. Es un tema
que no es necesario hacer demasiadas consideraciones. Si leemos la situación en aquella época y vemos los servicios que hizo Hazrat Abu Bakr Siddiq, verán ustedes, y digo la verdad, que Hazrat Abu Bakr Siddiq es un ejemplo, yo creo que si después del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no hubiera venido Hazrat Abu Bakr, no hubiera continuado el Islam. Es un gran favor de Hazrat Abu Bakr que él estableció de nuevo el Islam con la fuerza de su fe, castigó a los rebeldes y estableció la paz, como Allah Ta'ala dijo que yo al verdadero Jalifa le daré la paz en sus manos. Esta profecía se cumple sobre Hazrat Abu Bakr Siddiq y los cielos testificaron en su favor, y esta sinceridad que él tenía es la que era necesaria. Respecto a Hazrat Umar, el segundo Jalifa, radiyallahu anhu, hablando de su sinceridad también, Hazrat Masih Maud dice que en una ocasión Hazrat Umar fue a su casa y fue a casa del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y vio que no había nada, y estaba tumbado en una cama de paja, y Umar, al ver esta situación, se puso a llorar y le dijo que, oh Umar, ¿por qué lloras? Hazrat Umar le dijo que al ver cómo usted sufre, yo sufro. El Qasr, él vive una vida de comodidad y usted está sumido en la dificultad. Y dijo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿qué tengo yo que ver con este mundo? Yo soy como un pasajero que va en un camello, y cuando hay mucho calor, mucho cansancio, descanso a la sombra de un árbol, y después de un rato en ese calor continúo con mi viaje. Hazrat Umar radiyallahu anhu, respecto a su rango, dice Hazrat Umar radiyallahu anhu: ¿sabéis cuán grande fue como sahaba, como compañero? A veces solían descender versículos del Corán que se le revelaban, y hay un hadith, y es que el Satanás huía de la sombra de Umar. Y otro hadith hay que si hubiera venido otro profeta después de mí era Umar. Hay un tercer hadith que en las primeras comunidades, si hubiera venido un muhaddas, era Hazrat Umar. Luego Hazrat Masih Maud Islam radiyallahu anhu, respecto a él, dice que hay algunos acontecimientos que en ciertas profecías que se han mostrado una vez, y si se muestran para otras personas, como ocurrió con nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, que los tesoros del Qasr se iban a ser puestos en su mano. Esta profecía, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando ocurrió este acontecimiento, ya había fallecido, y el santo profeta no vio los tesoros ni las pulseras del Qasr, pero como estas llaves del tesoro se iban a dar a Umar, como él era como si fuera la imagen del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su mano era como la mano del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo Mesías prometido dice que en tanto en cuanto hasta que uno no siga al imam hay peligros. Para testificar esto se ve en el comienzo del Islam, porque una persona que rechazaba el Corán, a veces debido a la atracción del Santo Corán, cuando un día
cuando pensó que entre mí y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué diferencia tengo? Yo también recibo revelaciones, y sin embargo esa persona fue destruida. Está hablando de un ejemplo de Balaam, que pensaba que era mejor que el santo profeta, y al final acabaron con una vida muy triste. Incluso sus cuerpos muertos fueron expulsados de sus tumbas. Pero Hazrat Umar, a pesar de que Dios también le mostraba revelación, él no quiso. Al contrario, siendo un sirviente, un esclavo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a él le nombró el ayudante del imam de la verdad, al considerarse un esclavo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le dio el rango de jalifa por su humildad. En el Siratul Khilafa, la página 326, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dice que mi Señor me ha mostrado que Abu Bakr, Umar Faruk y Usman, que Dios esté contento con ellos, tenían una fe extraordinaria. Estaban entre esas gentes a las que Allah Ta'ala les dio el favor, la predilección, y especialmente eran una comunidad de conocedores, y la comunidad lo reconoce. Solo por el contento de Allah dejaron sus tierras, y en cada lugar sin miedo entraron. No se preocuparon ni del calor extremo ni del frío extremo, sino siendo hombres valientes, caminaron hacia adelante, no tuvieron miedo de nadie, y solo por Allah estaban dispuestos a dejarlo todo. Su buen ejemplo, se huele su aroma, y sentimos ese aroma cerca de nosotros. En sus buenas obras están recogidas, sus palabras están dándonos noticias de ellos, y sus luces se muestran hacia nosotros. Por lo tanto, sus aromas son nuestro guía, nos hacen de guía para nosotros. En otro lugar dice: es necesario tener la fe de que Hazrat Siddiq el Grande, radiyallahu, Hazrat Faruk Umar, radiyallahu anhu, Hazrat Usman, radiyallahu anhu, y Hazrat Ali Murtaza, radiyallahu anhu, todos ellos en verdad, en la fe, en la religión, eran Amin. Se podía confiar en ellos. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Faruk y Hazrat Usman, radiyallahu anhuma, si no fueran fieles en la religión, se hubiera sido difícil para nosotros tener la certeza de que las ayat del Santo Corán nos hubieran llegado o provenían de Allah. Hablando de Hazrat Ali radiyallahu anhu, dice el Santo Mesías prometido, esto es la página 358 del Siratul Khilafa. La traducción es, hablando de Hazrat Ali, era una persona muy piadosa y estaba entre aquellas gentes que eran de los queridos del Dios clemente. Era de una familia buena, de buena posición, y era entre de los gobernantes de aquella época. Era un león de Allah, era de un corazón muy limpio, era valiente y no se echaba hacia atrás en el campo de batalla, por muy peligroso que fuera el enemigo, y viviendo una vida de humildad llegó al culmen, dando dinero, ayudando a los huérfanos, a los amigos, a los pobres. Siempre estaba en primera fila y se veía su valentía en distintas áreas. Y en las guerras donde empleaban las espadas, él era extraordinario. Y por otro lado, era una persona de
con una lengua exquisita, un arte a la hora de hablar, entraba dentro de los corazones con su palabra, y a través de su palabra quitaba las dudas de las mentes y las llenaba con la luz de la argumentación. Todo el que quería acercarse a él también se acercaba. Incluso las gentes más era en la bondad excelso, y el que niegue estas bondades es un sinvergüenza, o camina por el camino de la sinvergonzonería. Respecto a los sahabas, dice el Santo Mesías prometido que cuando veo a los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creyeron en el Santo Profeta y mostraron con sus obras que Allah, que es un poder que está lejos de la visibilidad humana, con sus ojos vieron a Allah Ta'ala. Porque si no, decidme qué fue aquello que no les hizo titubear, dejar su tierra, sus posesiones, sus familias, rompieron con sus familiares y solo confiaban en Allah Ta'ala, y creyendo en un Allah demostraron que, si quieren los historiadores investigar, verán o se sorprenderán que lo único que poseían era la fe, porque no tenían nada comparado con la gente materialista. Los planes de la gente materialista, cuando hacen esquemas, planificaciones, no hubieran tenido los éxitos que tuvieron los sahabas. Su cantidad era pequeña en cuanto a dinero, pero su fe era inmensa, y por tener esta fe fue lo que les hizo triunfar. La fuerza de la fe hizo que triunfaran cuando escucharon la voz de un analfabeto, de una persona que en su infancia no pudo estudiar, pero al ver la bondad y la sinceridad cuando dijo que provenía de Allah, se juntaron a él, y luego como locos le siguieron. Solo hubo un hecho, y es lo que les cambió, fue la fe, el imán. Recordad que tener fe en Allah Ta'ala es un gran tesoro. El Santo Mesías prometido, cuando habla de los Khulafai Rashidin, o con los sahabas, o con la familia del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tenía cariño era por el cariño hacia el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Como he dicho antes, él consideraba la esencia, mostrando en otro lugar, dice que nuestra fe es que los Buzurg, los santos, debemos respetarles, pero cada uno según su rango, según su posición. No puede ser que uno sea pecador, pasándose, extralimitándose, y que insultemos incluso a otros profetas. El que dice que una persona, un profeta, va a liberarse por Imam Hussein, por la intercesión del Imam Hussein, eso es un insulto hacia los profetas. De Hazrat Ali, Hazrat Hussein, hablando de ellos, dice que con Ali y con Hussein tengo una relación muy directa, y aparte del Dios del este y del oeste, nadie lo conoce, y quiero a Hazrat Ali, a sus dos hijos, y el que es enemigo de ellos es enemigo mío, y no estoy entre los que está defendiéndolos, y tampoco puedo rechazar lo que Allah me ha dicho que haga. Esto es también de la parte del Sirul Khilafa, la traducción, y hablando más de esta similaridad, dice: la gente
que perduró en su, como los judíos, de perseguir a los profetas. Miren cómo al imam Hussein mucha gente le dejaron y miles de ciegos se juntaron con Yazid, y a este imam, pobre imam, le dejaron solos, y no solo le asesinaron, sino que siempre después a los imames de estas y a los estuvieron molestándoles y le llamaron incrédulos. Miles de fieles, de sinceros, fueron golpeados y les denominaron kafir, incrédulos, e intentaron matarles o meterles en la cárcel, hasta que hemos llegado a la época de hoy. Después de 13 siglos, estas gentes dicen que en el siglo XIV vendrá el imam al-Mahdi y vendrá un gran reformador, pero cuando ha venido el Mujaddid, el reformador, y solo en el nombre de Allah le ha denominado Masih Maud, y no solo en la relación de Allah se le ha denominado el Masih Maud, sino el que iba a solucionar los problemas, también se opusieron a él, y donde hasta donde ha sido posible también se le ha molestado con planes, han intentado destruirle y se le ha intentado humillar. Dice el Santo Mesías prometido: en este qasida que yo he escrito sobre Hazrat Imam Hussein, que no es una persona desafortunada que ataca a la gente santa. Una persona como Hussein o como Santo Jesucristo no puede mal hablar de él, no puede vivir un día, y al final dice: bendito es aquel que entiende las órdenes del cielo. Hay un hadith que el que es enemigo de mi amigo, yo le declaro la guerra. El Santo Mesías prometido dice que todo lo que escribo, lo escribo con el conocimiento y la orden de Allah Ta'ala. Dice en otra parte que los creyentes son aquellos cuyas obras son demostradas por su fe, en aquellos que se escribe la fe en sus corazones y dan predilección a las cosas de Allah y entienden los caminos difíciles del taqwa y se impregnan de su Dios y todo aquello que les impide llegar a Dios desde el punto de vista de la moral o la pereza, intentan apartarse de ello. Pero ¿dónde el Yazid tenía esta cualidad? Porque él era materialista. Sin embargo, Hussein era puro y es de los santos que Allah Ta'ala santificó, y Allah Ta'ala sin duda está entre los líderes, y tener alguna duda sobre su taqwa, sobre su paciencia y sobre su adoración es un ejemplo a seguir. Y siguiendo a este inocente todas estas cualidades, el que considera que muestra su cariño hacia él ha triunfado, y quien le rechaza ha caído, porque dice Hazur que cuando en un espejo se ve claramente una imagen luminosa, dice
¿Quién conoce lo que tienen los corazones? Los ojos del mundo no pueden ver estas cualidades. Por eso, cuando se martirizó a Hussein, cuando se le mató, no fue reconocido a una persona que era pura. Ojalá hubieran querido como Hussein merecía ser querido. Esto fue una falta de fe, porque quien le ataca o cualquiera que pertenezca, sea un imam santo o emplea una palabra dura contra él, pierde su fe, porque Allah se convierte en enemigo de él, enemigo de aquella persona que ataca a sus personas sagradas. Estas son los escritos del Santo Mesías prometido, que sirven para unir a los musulmanes en una sola comunidad que este enviado de Dios nos ha dejado. Que en esta época, siendo un esclavo, un siervo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trajo un mensaje de paz. Por eso, que los musulmanes entiendan este mensaje y se olviden de las diferencias, de los asesinatos de unos contra otros, para que el Islam de nuevo vuelva a surgir en los rincones de la tierra de forma brillante. Que Dios quiera que este mes del Muharram sea de paz por doquier. Cada musulmán debe preservarse de otro musulmán, de su boca y de sus actos. La situación de los musulmanes en general, los conflictos, tenemos que hacer oración por estos países, porque están pasando por una situación muy muy difícil hoy día. Que Allah nos libre de los que desean el mal, y libre a los musulmanes. En la mayoría de los países, como he dicho, hay gente interna que está generando disputas, y en lugar de avanzar están yendo hacia atrás otra vez. En general, la situación económica del mundo está generando dificultades, donde, debido a la influencia de Occidente, también está afectando a los países musulmanes. Y luego hay un tercer factor que se está generando, y parece, dice Dur, que el mundo está preparándose para una guerra mundial. Que Allah les dé conocimiento, les dé inteligencia. Tenemos que hacer mucha oración, y también debemos tomar las precauciones que sean necesarias. Que Allah Ta'ala nos ayude a ello. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.